Bienvenidos a esta doble clase de generalidades de las vasculitis y vasculitis de vaso grande. Yo soy el doctor Carlos Guillén y vamos a empezar primero con los conceptos generales y clasificación de las vasculitis. En primer lugar, comentar que las vasculitis son enfermedades caracterizadas por el hallazgo anatomopatológico de un infiltrado inflamatorio en el espesor de la pared de los vasos sanguíneos. Este infiltrado produce un compromiso isquémico del órgano relacionado con el correspondiente vaso. Quiero puntualizar que el infiltrado inflamatorio tiene fundamentalmente un componente celular, pero en la medida en la que los vasos sanguíneos son más pequeños, este componente celular es menor. Tal es así que en vasos muy pequeñitos, en los vasos capilares, el componente celular ya no existe y es fundamentalmente el componente humoral el que se encarga de la fisiopatogenia de las vasculitis. ¿Cómo se tipifican las vasculitis? Bueno, pues desde un punto de vista exclusivamente anatomopatológico, por la presencia o ausencia de necrosis, por la presencia, ausencia o localización de los granulomas, por el tipo celular leucocitario involucrado, por el tipo de daño tisular, sea este predominantemente inflamatorio, local, o predominantemente isquémico, distal a la lesión. ¿Quiénes son los actores que median en una vasculitis y que caracterizan la patología en función de si están o no en mayor medida involucrados? Pues son el endotelio vascular. Quiero empezar comentando que el endotelio se encuentra en todos los vasos sanguíneos, pero es verdad que hay algunos vasos sanguíneos que solamente tienen endotelio. Por lo tanto, estos últimos, estos vasos sanguíneos que solamente tienen endotelio, pues el daño endotelial incurrirá en la necrosis del vaso y como consecuencia en la isquemia de los tejidos distales a este. Otro actor es la inmunidad celular, que habitualmente ocupa un lugar inicial en la fisiopatología de las vasculitis. La formación y el depósito de inmunocomplejos también son actores preponderantes en las vasculitis de vaso pequeño, fundamentalmente en las vasculitis de vaso pequeño. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCAS, que van a tener un tema aparte, y los anticuerpos anticélula endotelial. Su presencia o su ausencia pues también tienen un valor en la fisiopatogenia de las vasculitis. Conozcamos las capas de un vaso. Este es un vaso sanguíneo idealizado que pues tiene una capa adventicia, una capa media y una capa íntima. Y es en esta capa íntima donde se encuentra por dentro del tejido conjuntivo y la capa elástica las células endoteliales. Estas normalmente son una, como mucho, dos capas de células apiñadas unas al lado de otro, que forman este último estrato que está en contacto con el tejido sanguíneo y se denomina endotelio vascular. Como es de entender, eh, la actividad inmunológica que finalmente afecta a los vasos, empezará necesariamente por la llegada de células o la llegada de inmunocomplejos o la llegada de anticuerpos antiendotelio a la capa íntima, concretamente al endotelio vascular. Fisiológicamente, el endotelio es un regulador de la hemostasia y de la inmunidad. Y además, la célula endotelial tiene una función antitrombótica, reguladora, como hemos dicho, de la hemostasia. Existen, a nivel del endotelio, moléculas de adhesión
que sirven, entre otras cosas, para funciones de reparación del endotelio, pero también para el reclutamiento de células blancas, concretamente neutrófilos, en situaciones de necesidad por infecciones. Quiero destacar, de la misma forma que hemos hecho en otras clases, que la diana de la enfermedad vasculítica es el endotelio vascular. Si bien es cierto que en vasculitis de vasos grandes el efecto, o mejor dicho, la localización histológica de la lesión se va a localizar en la capa media, es correcto decir que en las vasculitis la diana fisiopatológica es el endotelio vascular. En cuanto al actor inmunidad celular, pues decir que incluye a células del sistema monocito macrófago y a linfocitos T. Si recordamos, estos dos elementos están relacionados con la vía TH0, que a su vez puede variar a la vía TH1 y a la vía TH2. Tengamos esto en mente porque regresaremos sobre estas dos vías más adelante. La inmunidad celular es la responsable de la formación de granulomas y vuelvo a acentuar que los granulomas son pues, estructuras celulares que no se pueden alojar en ninguna otra región que no sea aquella que tenga suficiente espacio, suficiente volumen para este alojamiento. Por lo tanto, no esperaremos encontrar granulomas en vasculitis de vaso pequeño. Lo esperaremos en vaso grande, vasculitis de vaso grande o en algunas vasculitis de vaso mediano. ¿Vale? La formación y el depósito de inmunocomplejos, pues estos son el resultado de la unión de más de un anticuerpo. Un inmunocomplejo son más de un anticuerpo vinculados. Estos anticuerpos, a su vez, son el producto de la exposición a uno o varios estímulos antigénicos. Y los inmunocomplejos son el mecanismo patogénico fundamental de las vasculitis de vaso de pequeño calibre, de vaso pequeño. Los inmunocomplejos, mientras que los granulomas, digamos que son el mecanismo patogénico de los de vaso grande, los inmunocomplejos son los de vaso pequeño. En cuanto a los anticuerpos anticitoplasma neutrófilo, son anticuerpos dirigidos a enzimas presentes en los gránulos azurófilos de los neutrófilos que pueden exteriorizarse a su membrana y en los lisosomas de los monocitos que también pueden exteriorizarse. Existen dos patrones de ANCAS más conocidos que son el difuso citoplasmático, también conocido como el PR3, y el lineal perinuclear PANCA, también conocido como antimieloperoxidasa. Quiero decir que existe un tercer patrón que se puede denominar ANCA-X o ANCA no P no C y que está relacionado con los anticuerpos LAMP. En cuanto a los anticuerpos anticélula endotelial, tienen un papel citotóxico y de apoptosis sobre las células endoteliales. También son responsables de una mayor adhesión y activación de la cascada de la coagulación y trombosis. En cuanto a la clasificación de las vasculitis, la vigente es la de Chapel-Hill del año 2012, que divide a las vasculitis en dos grandes grupos. Por un lado, las infecciosas y por otro lado, las no infecciosas, donde vamos a encontrar a las vasculitis, pues a las vasculitis ANCA, las vasculitis mediadas por inmunocomplejo, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis asociada al virus de la hepatitis B y otras vasculitis adicionales. No obstante, la forma más fácil de clasificar a las vasculitis es por el vaso que comprometen, el tamaño del vaso que comprometen. Y estas que tenemos delante van a ser las vasculitis que vamos a estudiar a lo largo de estas tres clases. Empezamos pues por la vasculitis de grandes vasos. Aquí vamos a encontrar a la arteritis celogiantes y a la enfermedad de Takayasu. Y como complemento a la arteritis celogiantes vamos a
revisar el concepto de polimialgia reumática y el síndrome RS3-PE. La enfermedad de Horton o arteritis de la temporal o arteritis de células gigantes tiene preferencia por las ramas supraórticas de la aorta propiamente dicha, extracraneales. La más característica es la arteria temporal, afecta a personas mayores de 50 años con un pico de incidencia entre los 70 y 79 años. Es la vasculitis más frecuente de todas, con una incidencia de 17 casos nuevos por 100.000 habitantes año. Ese es un dato obtenido de un estudio epidemiológico llevado a cabo en España, concretamente en Galicia. Es más frecuente en el norte de Europa y la incidencia global española sería de 12 casos nuevos por 100.000 habitantes año. Clínicamente se manifiesta como una debilidad proximal en cintura escapular y pélvica de aparición súbita, astenia, cefalea hemicraniana, aunque también en menor medida puede ser holocraniana, claudicación mandibular por afectación de las arterias que dan irrigación al músculo massetero, pérdida transitoria de la agudeza visual o amaurosis fugax, y un cuadro clínico característico denominado polimialgia reumática, que no es otra cosa que la debilidad proximal en cintura escapular y pélvica que se presenta como consecuencia de la afectación sinovial de la bursa subacromio-deltoidea o bursa del iliopsoas, según la manifestación que se presenta. No es la polimialgia reumática una vasculitis, es una enfermedad inflamatoria. El origen no es claramente conocido. Ya hemos indicado cuáles son sus manifestaciones clínicas. Es de inicio súbito. Cursa además con astenia, con anemización, incremento de la velocidad de sedimentación globular, también de la proteína C reactiva, y es mucho más prevalente que la arteritis de células gigantes. Se les considera a ambas entidades, la arteritis y la polimialgia reumática, entidades vinculadas. No obstante, la polimialgia reumática en sí misma es una enfermedad con este cuadro clínico y que tiene también un tratamiento muy similar, por cierto, al de la arteritis de células gigantes. En cuanto a las manifestaciones analíticas de la arteritis de células gigantes, pues comentar anemia de trastornos crónicos, elevación muy significativa de la VSG. Os recuerdo que es de las cifras más altas de VSG que se detectan en enfermedades reumatológicas. Otros reactantes también se elevan y se ha asociado el incremento del fibrinógeno con la aparición de recidivas de la polimialgia reumática. En cuanto a etiología, pues como muchas enfermedades inmunomediadas, existe un componente de susceptibilidad genética y factores ambientales. La etiología por completo no es conocida, y en cuanto a los factores ambientales, pues tenéis aquí algunos que han sido asociados en estudios epidemiológicos con el inicio de la enfermedad. En cuanto a los factores genéticos de la arteritis de células gigantes, tenemos el HLA-DRB1-04, que también está presente en la polimialgia reumática, y algunos polimorfismos también asociados. La fisiopatología de esta enfermedad está fundamentalmente mediada por el efecto isquémico que produce la reducción de flujo sanguíneo distal a aquella zona donde se alojan los granulomas en la capa media del vaso. Estos están formados por macrófagos, células endoteliales y células citotóxicas. Estas células son estimuladas por el interferón gamma, que a su vez secreta el linfocito Th1 bajo el encargo de la actividad IL-12 e IL-18. Y estas, IL-12 y IL-18, son producidas por la célula dendrítica una vez expuesta a un estímulo antigénico dado. El orden de acontecimientos, para vuestro conocimiento práctico, sería
secreción IL-12 y IL-18, activación de la vía linfocítica Th1, secreción de gamma interferón, y este es el que genera o estimula la atracción, el reclutamiento de macrófagos, células endoteliales y células citotóxicas para formar el granuloma. El efecto isquémico está mediado por células endoteliales, células del músculo liso vascular, fibroblastos, células estromales de la médula ósea. Todas son estimuladas por la IL-17, que a su vez es producida por linfocitos de la vía Th17. Estos linfocitos están estimulados por la IL-6, IL-1 beta y la IL-23, que a su vez produce una célula dendrítica como respuesta a una exposición antigénica. Entonces, por un lado, el efecto isquémico es la consecuencia de los alojamientos de los granulomas, y por otro lado, el efecto sistémico estaría mediado por la actividad fundamentalmente de células endoteliales. Aquí tenemos el otro síndrome que está asociado y se conoce como el RS3PE, RD remitente, que aparece de forma alterna entre periodos de normalidad y enfermedad. Sinovitis simétrica seronegativa, es decir, que el factor reumatoide va a ser negativo, y el edema punteado, ¿no?, o la fovea a la presión digital sobre el dorso de la mano. Esta es una manifestación equivalente a la polimialgia reumática, aunque mucho menos frecuente, y hay que decir que el RS3PE se relaciona en menor medida que la polimialgia reumática a síndromes, perdón, en mayor medida que la polimialgia reumática a síndromes paraneoplásicos. Lo que tenemos delante son los criterios diagnósticos de Dasgupta, que son los que se utilizan para la clasificación de la arteritis celular gigantes. Quiero llamar vuestra atención en que la biopsia de arteria temporal es un criterio, no es la ausencia de su hallazgo no excluye el diagnóstico, en tanto que es una enfermedad parcheada. En cuanto al tratamiento de la arteritis celular gigantes, corticoides en primera línea. En ausencia de datos de isquemia, 1 miligramo kilo día hasta un tope de 60 miligramos aproximadamente. En cambio, cuando hay evidencia de isquemia, por ejemplo, en casos de afectación de la arteria central de la retina, se utilizan pulsos de metilprednisolona. En el caso de la polimialgia reumática, pues se pueden utilizar dosis más bajas de corticoides, medio miligramo por kilo de peso, pues sería suficiente. Segunda línea, metotrexato y fármacos anti-IL-6. Como vamos a utilizar corticoides durante periodos prolongados de tiempo, pues tener en cuenta el uso de conductas profilácticas contra la desmineralización ósea. Anotemos que las recaídas en la polimialgia reumática pueden alcanzar hasta el 23% de los pacientes. Un comentario especial merece la ecografía en la arteritis celular gigantes. Aquí tenemos una ecografía de una rama de la arteria, perdón, de la rama frontal, donde podemos observar, esto sería todo el grosor de la arteria, y esto más pequeño correspondería al flujo. Por lo tanto, toda esta zona correspondería al engrosamiento de la capa media. Y el hecho de que el flujo sanguíneo, ¿no?, se circunscriba a solamente esa región, pues nos revela que nos encontramos ante un infiltrado en la capa media que se denomina el signo del halo. El signo del halo parece permitir aproximar los criterios de clasificación de pacientes comunes y corrientes hacia el diagnóstico de arteritis celular gigantes cuando se produce esta sospecha. De momento no está incluido dentro de los criterios de clasificación
pero en algunos hospitales sustituye a la biopsia. Pasamos ahora a la arteritis de Takayasu o enfermedad de los pulsos. Es una vasculitis crónica granulomatosa también, afecta a la aorta y a sus ramas principales y fundamentalmente a la arteria pulmonar. El inicio del cuadro suele producirse antes de los 40 años, es más prevalente en etnias asiáticas y en Japón la prevalencia es de 1 en 3.000. Creo que esto es un dato bastante importante por la elevada prevalencia en este grupo específico de pacientes, ¿no? De población, perdón. Predomina en el sexo femenino, cosa que ya también ocurría con la arteritis de células gigantes. En cuanto a la etiopatogenia, bueno, pues es desconocida, hay alguna relación con el virus de la hepatitis C, y en cuanto a los componentes genéticos, vinculado al HLA, BW52 y al B392. En cuanto a la fisiopatología, la lesión característica son los aneurismas que se producen distales a las estenosis, ¿no? Las lesiones a nivel de la íntima producen estenosis, la lesión a nivel de la capa elástica y media producen aneurismas. Se produce un infiltrado inflamatorio que abarca las 3 capas del vaso, especialmente en las subclavias, arco aórtico, ¿no? Que son las zonas donde se produce cambios de presión o exposición del vaso a altas presiones, también en aorta descendente, carótidas y arterias femorales. Simplemente para recordaros los tipos de presentaciones de patología aórtica. Esto es de mayor interés para el ámbito quirúrgico, no tanto para vuestros intereses inmediatos. Los criterios de clasificación se deben cumplir 3 de los 6 siguientes. A diferencia de la enfermedad de Horton, la enfermedad de Takayasu ocurre en pacientes más jóvenes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, comentaros que existen 3 fases. Todas estas se pueden superponer, ojo, se pueden superponer. La fase inicial solamente tiene clínica un 30% de los pacientes, síntomas constitucionales, fiebre, astenia, hiporexia y pérdida de peso. Fase intermedia es el proceso inflamatorio del vaso y la fase tardía, aquí ya se producen las lesiones vasculares establecidas y por supuesto las manifestaciones isquémicas que son las que normalmente llaman la atención del clínico y conducen el proceso diagnóstico. Ya hemos comentado, en primer lugar, la estenosis, que va a ser la causante de la oclusión y a su vez, distal a una estenosis se va a producir una dilatación aneurismática. Clínicamente se produce como manifestación más frecuente la claudicación de miembros superiores por afectación de las arterias que dan vascularidad a los brazos. Otras fenómeno de Raynaud, ictus, aite, frialdad distal. Asimetría de pulsos, de ahí su otro nombre, la enfermedad de los pulsos. Hipertensión arterial por afectación de arterias renales, soplos vasculares y también gradientes de tensión arterial de un miembro a otro que no se pueden explicar por cambios posturales. Yo diría que esta es probablemente una de las diapositivas de mayor interés porque en la enfermedad de Takayasu el diagnóstico o las pruebas diagnósticas pueden ser de cierta confusión. En primer lugar, comentar que la angiografía no tiene en la actualidad utilidad. La angioresonancia no nos brinda datos de actividad, pero es la prueba más útil para la localización topográfica de las lesiones, por lo tanto es de interés de planificación, por ejemplo, quirúrgica, y el PET-TAC cumple una función cardinal en detectar datos de actividad, ¿no? Por lo tanto es de gran interés para la valoración del clínico. La ecodoppler pues no tiene prácticamente utilidad.
Cuanto al tratamiento, corticoides, 1 mg kilo día de prednisona durante un mes y luego un descenso progresivo, siempre el techo hasta los 60 miligramos aproximadamente. Un 50-75% de los pacientes requerirán un inmunosupresor adicional, que puede ser el metotrexato en primera línea o estos otros, ¿no? También se puede utilizar el tocilizumab. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier comentario o duda, como siempre, en los comentarios.